Demi Moore ha dejado una reflexión bastante interesante sobre victimizarse y me ha recordado un viejo artículo que os quiero leer. ¿Qué tal estáis? Bueno, os he tenido abandonados en este canal unos días. La verdad es que ha habido pues mucho trabajo, ¿no? Ya sabéis, mucho trabajo. Tampoco había un tema que me viniese así a la cabeza y ya os dije que en este canal pretendo que todo sea muy fluido, muy orgánico, muy natural, aunque ya os digo que vendrá dentro de poco otro contenido muy potente sobre una ECM de una persona pues tremendamente especial. Así que os aconsejo estar atentos. El caso es que, bueno, estaba yo por Twitter, ¿no? Como siempre, echando un vistazo a ver qué había por ahí y me he encontrado de casualidad con la siguiente reflexión de Demi Moore que me ha recordado un artículo que os voy a leer, vamos a comentarlo, muy breve, pero muy interesante, sobre el peligro de victimizarse, ¿no? Primero vamos a ver esa reflexión de Demi Moore y después seguimos comentando. Hi, good morning, María Guerra, Quinótico, Spain. Well, thank you all for this superb, radical, and necessary movie. My question to Demi Moore: when did you first felt cancelled by your age? And more than that is because maybe in our generation it was taken for granted that an actress should be erased. Thank you for your. Whoops, you okay? Okay. Un susto. Well, first, I don't know if I share that perspective of feeling canceled. And my particular perception is that regardless of what is going on outside of you, the real issue is how you are relating to the issue. Centrarnos en lo que ocurre dentro, ¿no? Para que se resuelvan los temas de fuera. Pero cuando solo nos centramos en lo de fuera y no cuál es nuestra respuesta desde dentro, nos equivocamos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado alguna vez. And so I guess my perspective is that I don't hold myself or even the situation as a victim. I think that, what I loved in what Corley wrote when I first read the script is that this was about the male perspective of the idealized woman that we have bought into as men. And what's so interesting in the film is here, this newer, younger, better version gets an opportunity and she still repeats the same pattern. She's still seeking this external validation. And in the end comes face to face with just fighting herself, because that's where we have to really look, within, not without. Bueno, ¿cuántas veces hemos hablado también de esa validación externa que muchas veces buscamos, ¿no? Y cómo dejamos de lado nuestra propia autoridad, ¿no? Nuestra autoridad interna, que es sin duda muchísimo más importante. La verdad es que es una reflexión muy interesante la que hace Demi Moore, ¿no? De no fijarse tanto en lo de fuera, fijarse en cómo respondemos desde dentro, no victimizarse, ver cómo puedo tratar de cambiar una situación, bueno, pues que a lo mejor no es agradable, y desde dentro tenemos mucha más fuerza, ¿no? De cambiar las cosas de fuera. Creo que fue Gandhi el que dijo, ¿no? Sé tú el cambio que buscas fuera, ¿no? Que buscas en el mundo. Sé tú. Hazlo tú antes. Si lo haces tú dentro, tu mundo de fuera va a cambiar automáticamente, ¿no? Te vas a hacer correspondiente con otro mundo, ¿no? Con otros sucesos, ¿no? Con otras realidades. Cambiando desde dentro, te vas a hacer correspondiente con otros sucesos fuera, ¿no? Con otros eventos mucho más correspondientes con tu realidad por dentro, ¿no? Pero como os decía, quiero comentar con vosotros un artículo que es bastante breve. Sabéis que me gusta mucho Annie Marquier, que ya os he dejado varias reflexiones aquí de ella. Y ese libro, ¿no? Tan interesante que es El poder de elegir. Y en el poder de elegir, uno de los temas más interesantes, sin ninguna duda, es el de la victimitis, ¿no? Os lo voy a leer muy brevemente y nos paramos en algún punto que me parezca interesante y a ver qué os parece, ¿no? Porque aquí lo más importante de este canal también son vuestros comentarios, ¿no? Que me dejéis vuestras impresiones, que bueno, pues que si os van gustando, ¿no? Por supuesto, suscribáis al canal, dejéis vuestro like, pero sobre todo vuestros comentarios, ¿no? Me interesan en este canal.
Hace unas semanas leí un maravilloso libro que llegó a mis manos por casualidad, El poder de elegir, de la psicóloga Annie Marker. En él se relata el papel del victimista y cómo hacerte responsable de tu propia existencia, que recuerda, es solo tuya y de nadie más. Hay algún fallo ortográfico, pero nos vamos a quedar con lo importante, ¿no? Que es el mensaje. ¿Cómo podemos definir a una persona que padece victimitis? Seguro que en tu vida hay más de una, o incluso tú eres una de ellas. Y no pasa absolutamente nada. Aquí estamos para aprender, crecer y superarnos cada día. Yo misma he vivido muchos años en modo víctima y solo pude salir de ese bucle tan cómodo a base de dosis de realidad, muy incómodas. Al grano, una persona victimista es aquella que culpa a los demás del 100% de los aspectos de su vida, desde su humor por las mañanas hasta de sus descuidos diarios, y de esta manera irresponsabilizándose de su propia vida, encerrada en su propia espiral de queja y frustraciones por querer cambiar a los demás para que cumplan sus exigencias. Parece que lo he definido bastante negro, ¿verdad? Bueno, en realidad ser una víctima tiene maravillosos beneficios. Ahora vamos a ver los beneficios que vais a ver que no son tan reales, pero fijaos, ¿no? La víctima no se responsabiliza de su propia vida, ¿no? En realidad vive pendiente de lo que hacen los demás y considera que eso que hacen los demás determina la felicidad de su vida, ¿no? Una víctima es alguien que pone su destino en manos de otros, básicamente, ¿no? Que pone su felicidad, que pone su paz en manos de otros. En manos de otros que además muchas veces no son ni conscientes de tener ese poder sobre la víctima, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos nuestras emociones, ¿no?, al servicio de los demás, nuestra paz, nuestra felicidad, en realidad le estamos dando un poder a esa otra persona que seguramente hasta desconozca, ¿no? Pero vamos a ver los beneficios, ¿no? Entre comillas, de ser víctima. Tienes la compasión y comprensión de aquellos que te rodean y se creen tu película, ¿no? Te dicen, ay, pobrecito, qué mal estás, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Dejas de ser el responsable de tus fracasos y errores. Siempre va a haber alguien que sea responsable de esos fracasos y errores, ¿no? Nunca tú. Tienes la facilidad de manipular a los demás y hacer lo que se te antoje. Sí, durante un tiempo, ¿no? Por lo menos. Te sientes superior al resto, paradójicamente desde una posición que los demás ven como inferior. Bueno, sientes que tienes ese control de manipular, ¿no? Permaneces en tu zona segura y de confort. Ciertamente a todos nos gusta de vez en cuando tener ese papel, ¿verdad? Y cuando descubren el pastel y cuando dejan de creerse tu película, porque créeme, pasará. Todo esto es temporal, efectivamente, ¿no? Todo esto es temporal. Si es muy excepcional, pues tienes la capacidad, por supuesto, de generar compasión en los demás. Cuando es continuo, nadie quiere estar a tu lado, ¿no? Esa es la realidad. Es muy fácil funcionar en modo queja. De hecho, en este país tenemos esa maravillosa costumbre por defecto. Desde niños nos están inculcando: qué malo es mi jefe, que no me reconoce lo que hago. Me has hecho enfadar porque te has portado mal. Qué mala suerte tengo. Con estos diálogos hemos crecido, los hemos hecho propios a nivel inconsciente. Solo tienes que parar un momento de escuchar tu propio diálogo interno y te darás cuenta de ello, ¿no? También es cierto que hay momentos en nuestra vida que son nefastos, crueles y dolorosos y no han venido dados por nuestros actos. Han sido fruto de una situación en la que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, adultos que todavía achacan su situación a la muerte o al abandono de sus padres, al maltrato. En estos casos solo puedo decir una cosa: sí, es cierto que tuviste que vivir algo que no era justo ni bueno y fue cruelmente duro. Ahora bien, ya ha pasado, ya no eres la persona que eras. Deja de convertir esta situación en tu excusa permanente. Supéralo, porque la vida sigue mientras tú estás viviendo un pasado doloroso, pero a la vez, y aunque no lo creas, muy cómodo, ¿no? Algún día os traeré aquí reflexiones de Edgar Tolle sobre el efecto que tiene el pasado en nuestros pensamientos y también en el futuro, y cómo son una ficción. El pasado es una ficción, el futuro es una ficción, lo único real, lo único que podemos gestionar es el presente, ¿no? Otro fantástico punto que tienen las personas con victimitis es que se creen que siempre tienen la gran y única razón, como les gusta esa palabra, y si no las compartes, comienzas la espiral de víctima. Te resumo. En primer lugar, intentan manipularlos de manera sutil. Si no lo logran, pasan al engaño seguido de la victimitis para culpabilizarnos de su malestar. Qué, qué erróneo es culpar a otros de nuestro malestar, ¿eh? Me paro aquí, perdonadme, ¿eh? Qué error es culpabilizar a otros de nuestro malestar. Es una decisión propia el malestar. No hay nadie que tenga la capacidad de, si lo pensáis bien, ¿vale? Si lo pensáis bien, nadie tiene la capacidad de crearos un malestar, solo vosotros. Solo vosotros sois los que generáis ese malestar por la forma que tenéis de pensar sobre los eventos que os pasan. Pero realmente nadie tiene ese poder automáticamente. Nadie te puede dar un botón y crearte un malestar. Solo tú, solo tú.
puedes hacerlo. Solo tú tienes ese poder, ¿no? Entonces, sigo, ¿no? Para culpabilizarnos de su malestar y nuestras decisiones en su contra, con la creencia de que todo lo que haces es con el fin de jorobar su existencia. Lógicamente, esta creencia solo puede desencadenar ira y agresividad para someter a la persona o grupo de personas a su idea. Si no lo consiguen porque ya su película está muy vista, se alejarán con el papel de víctima mucho más creído y asumido, ya que, como ellos ya sabían, el mundo está en mi contra, ¿no? Es como la profecía autocumplida. Te quejas de los demás, crees que solo están para fastidiar tu existencia, te cabreas, te montas el pollo y cuando finalmente logras que esas personas se alejen de ti porque no te aguantan, dices, ¿veis? El mundo está en mi contra, ¿no? Se ha cumplido. En fin, tú eres el responsable de vivir tu vida como te plazca, al igual que las demás personas lo son. Nadie te debe nada y tú no debes nada a nadie. Nadie tiene el poder de hacerte sentir mal, solo tú tienes el poder de permitirlo. Vivir con plena responsabilidad de tus actos y decisiones puede asustar al principio. Aún así, puede ser la única manera de vivir plenamente y con verdadera conciencia, cuando tú te haces responsable realmente de lo que te ocurre. Es cuando tomas el control. En la metáfora esta que os ponía, ¿no? Del cochero, ¿no? Y el carruaje, es cuando es cuando el amo interior toma el control, realmente, cuando no se deja llevar por los caballos, cuando no se deja llevar por el cochero, cuando realmente toma el control, ¿no? De la situación, cuando asume la responsabilidad, cuando dice: "Oye, vamos aquí y vamos por este camino", ¿no? Tu razón no es la única razón, hay muchas otras razones, que tú estés de acuerdo o no con ellas es otra cosa. No podemos asumir que tenemos la razón, la única razón. No lo podemos asumir. Este micrófono, desde esta perspectiva, tiene un punto verde, que podéis ver aquí. Bueno, no sé si se ve, ¿sí? Pero desde esta otra, que es la que veis normalmente vosotros, no tiene ese punto verde. El que esté ahí nunca conocerá ese punto verde. El que está aquí solo conocerá ese punto verde. Los dos tenemos razón, de alguna manera, ¿no? En esto. Es un mal ejemplo, pero creo que se entiende, ¿no? Y si en lugar de buscar culpables dedicamos ese tiempo a buscar lo que tú puedes hacer por ti, lo que tú puedes hacer por ti, ya no por los demás, lo que tú puedes hacer por ti. Con todo esto lo que quiero venir a decirte y recordarme a mí mismas de vez en cuando es que tenemos el maravilloso regalo del tiempo de la vida, de las personas que tenemos a nuestro alrededor para desperdiciarlo con asunciones victimistas y manipuladoras. Bueno, pues un artículo que me encanta, que es un buen resumen, ¿no? De esa parte del libro de la victimitis de Annie Marquier y que creo que nos viene bien a todos, ¿no? Porque todos en algún momento en nuestra vida o en nuestro día a día asumimos la posición de víctima y nos manipulamos a nosotros mismos y tratamos de manipular a los demás. Yo personalmente, ¿no? Cuando leí esto la primera vez os confieso bueno, pues que reparas en situaciones, ¿no? Donde has caído y tratas de que te sirva eso como, digamos que de ayuda para que no vuelva a ocurrir, ¿no? O para que las veces que ocurra por lo menos seas consciente de que está ocurriendo, ¿no? De que estás derivando la responsabilidad tuya en otros, ¿no? Y de esa forma, si tienes esa cantinela en la cabeza, pues es más fácil volver a tu zona de control, ¿no? Más fácil, más rápidamente. Es decir, cuando tienes, ¿no? Cuando asimilas, ¿no? Este pensamiento, cuando asimilas este conocimiento, tienes más capacidad de volver, ¿no? O salirte de esa victimitis cuando vuelves a caer en ella, ¿no? Yo creo que la sabiduría no está, o el proceso, ¿no? De irse haciendo más sabio no está en no volver a caer en eso, sino en cuando caigas, tener la capacidad de volver pronto, ¿no? A tu equilibrio, a tu paz interior. Y que, lógicamente, el número de veces que caigas cada vez vaya siendo más inferior, ¿no? Ese es un poco el objetivo que nos podemos poner. Así que nada, quería dejar esta reflexión y lo dicho, espero vuestros comentarios. Un abrazo fuerte.